Hola, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para este tutorial vamos a trabajar las medidas de posición. Estas medidas consisten en dividir el total de datos en varias partes iguales. Estas divisiones pueden ser las siguientes: cuartiles si divido en 4 partes iguales el total de datos. Si el total de datos lo divido en 10 partes iguales, se llaman deciles. Pero si el total de datos lo divido en 100 partes iguales, se llaman percentiles. Así que en este momento los invito a que me puedan acompañar a trabajar un ejemplo donde voy a demostrar cómo dividir un total de datos en 4 partes iguales. Y para esto voy a buscar los cuartiles, así que vamos por este ejemplo. Medidas de posición y trabajaremos los cuartiles. En este caso, para poder explicar los cuartiles, voy a representar en estas flechas todos mis datos, pero las medidas de posición consisten en dividir el total de datos. En este caso lo voy a dividir, como estoy trabajando cuartiles, en 4 porciones, en 4 partes iguales. El 100 total de datos dividido en 4 porciones significa que cada porción va a ser de un 25%. Por lo tanto, la posición 1, el cuartil 1, será al 25%. La posición 2, que divide los datos en 2 mitades, será el 50%. El cuartil 3 será al 75% de los datos, recordando que el total de datos es del 100%. Y la ubicación de los cuartiles sería Q1, cuartil 1, Q2, cuartil 2, Q3, cuartil 3. Recordando que estos son los que dividen a los datos en 4 porciones iguales. Fórmulas. A continuación, presentaré las fórmulas a utilizar para el cálculo de medidas de posición, específicamente para el cálculo de los cuartiles. Tengo para buscar la posición 25% del 50% y del 75% que dividen a los datos. Utilizaré la fórmula P, que significa posición, es igual a N total de datos por K. K significa el número de cuartil que estoy buscando, 1, 2 o 3. Y C significa la cantidad de divisiones que se han establecido. En el caso de cuartiles es 4 divisiones. Y para buscar el cuartil utilizaré la fórmula CK, que significa cuartil número tal, es igual al límite real inferior del cuartil específico más, y vuelvo aquí a utilizar, y para quienes utilizan la calculadora, 82ms. Esta parte de la fórmula donde dice N por K dividido C, si nos damos cuenta, ese dato fue obtenido anteriormente. Entonces aquí me sirve conservar esta respuesta para sustituir su valor directamente y no tener que operar nuevamente N por K por dividido C. Menos frecuencia, en este caso sería la frecuencia anterior acumulada al nivel o a la línea donde se encuentra el cuartil. Todo esto dividido la frecuencia del cuartil por la amplitud del intervalo del cuartil. Y en este caso, esta sería la fórmula a utilizar.
Tabla a trabajar. Resultados de una prueba de matemática de quinto bachillerato en Ciencias y Letras, tercera unidad. Y a continuación presento la tabla con la cual vamos a trabajar la búsqueda de mis cuartiles. Tengo la tabla a trabajar y voy a buscar la posición número 1. En este caso voy a utilizar las fórmulas para posición, que es P es igual a total de datos por número de cuartil dividido cantidad de divisiones. Sustituyo datos. Posición es igual total de datos 30. Eso lo encuentro en la sumatoria de la frecuencia. Estoy buscando la posición 1, entonces lo multiplico por 1. Dividido 4, porque es la cantidad de divisiones que estoy realizando. En este momento voy a proceder a ingresar esta información a mi calculadora 82MS. Ingreso paréntesis y voy a ingresar el numerador completo. 30 por 1, cierro paréntesis. Y acá indico que la calculadora primero va a operar el numerador y después lo va a dividir. Entonces ingreso signo de fracción y como denominador 4. Presiono igual y si nos da una respuesta que es fracción mixta, con la tecla ABC, que es la tecla de fracciones, lo convierto y obtengo como resultado 7.5. Pero si lo vamos a trabajar en la calculadora que tiene opción de Natural Display o ClassWiz, voy a utilizar la siguiente forma. Ingreso fracción en el numerador 30 por 1, me traslado al denominador y en el denominador coloco 4. Presiono igual y con la tecla SD convierto y me ha dado 7.5. Entonces, como hemos visto en las dos calculadoras, la posición 1 es el dato 7.5 y voy a proceder a buscar en las frecuencias acumuladas donde llevo el dato aproximadamente 7.5. En este caso, el dato 7 y 8 se encuentran en la primera línea. Entonces esta va a ser la ubicación que voy a tener y estos datos que tengo seleccionados son los que voy a utilizar en la siguiente fórmula. Ya tengo seleccionada la ubicación o la posición de mi cuartil 1. Que corresponde al dato 7.5, pero tengo que averiguar el valor de ese cuartil, por lo tanto aplico la fórmula. Cuartil K es igual a LRIK-1 más, y tengo una fracción N por K dividido C menos frecuencia acumulada de K-1 dividido frecuencia de K por intervalo de K. En este caso voy a sustituir datos y me va a quedar cuartil 1 es igual y el límite real inferior que tengo seleccionado es 64.5 más y el total de datos es 30 por cuartil 1 divisiones 4 menos. En este caso, en esta línea no tengo una frecuencia acumulada anterior o inferior. Y voy a tomar como valor entonces 0 porque no hay frecuencia acumulada anterior a la línea donde está el óvalo naranja. Y la frecuencia de donde se encuentra este cuartil es una frecuencia de 14, por eso mi denominador es 14. Y la amplitud del intervalo es en este caso 5. Entonces voy a tener mi fórmula como la estoy presentando en pantalla.
Recordando que ya tengo mi fórmula y mis datos sustituidos en ella, voy a proceder a ingresar esta información a mi calculadora. Solo les pido mucha atención, ya que en mi calculadora voy a omitir un paso. En este caso, lo que voy a omitir es lo siguiente. Para la calculadora 82MS, mucha atención. Aquí en esta calculadora, para ayudar el ingreso de datos y que no sea tan congestionado, voy a realizar lo siguiente. Donde dice 30 por 1 dividido 4, ese dato fue buscado al momento de buscar la posición. Y sé que ese resultado de 30 por 1 dividido 4 me da 7.5. Por lo tanto, el 30 por 1 dividido 4 ya no se ingresa, sino el resultado que ya conozco, que es de 7.5. Ok, dicho esto, comencemos a ingresar los datos en la 82MS. Coloco 64.5 más y veamos, tengo una fracción. Esta fracción la ingreso dentro de paréntesis, pero mi fracción tiene un numerador compuesto que sería 7.5 menos 0. Recordando que el 7.5 es el valor que es sustituido. Entonces ingreso otro paréntesis y coloco 7.5 menos 0, cierro paréntesis y voy a colocar la tecla de fracción que es ABC. Y en el denominador coloco 14, cierro paréntesis y me dice por 5. Presiono igual y he obtenido el resultado de 67.18. Voy a realizar este mismo procedimiento, pero en una calculadora que me permita dibujar fracciones de manera natural. Por lo tanto, aquí no voy a omitir ningún paso, voy a ingresar mi fórmula tal y como está. Comencemos. Ingreso 64.5 más fracción, y esta fracción en su numerador tiene otra fracción, y esta pequeña fracción en el numerador tiene 30 por 1 dividido 4. Me desplazo afuera de la fracción y coloco menos 0. Me desplazo al denominador y coloco 14. Salgo de la fracción, aquí tengo que tener ese cuidado, ya que afuera de la fracción está el por 5. Acá es importante que veamos que tal y como tengo mi fórmula en mi proyección, así también la fórmula me ha quedado escrita dentro de la calculadora. Presiono igual y se me da una fracción mixta con la tecla SD, la convierto y me da 67.18. Y entonces, del dato 67.18 hacia abajo está el 25% de los datos. Es decir, que el dato que marca el 25%, el límite del 25% de los datos es el 67.18. A continuación, sigo trabajando con la misma tabla, pero voy a buscar la posición número 2. Para buscar la posición número 2, recuerdo que voy a utilizar la misma fórmula de posición que hemos trabajado anteriormente, solo que acá voy a sustituir datos de la siguiente manera. Posición es igual, total de datos 30 por IK, recordemos que es el número de la posición a buscar, que en este caso es 2. Y la C es la cantidad de divisiones en que he trabajado estos datos. Es decir, en cuántas divisiones estoy trabajando mis datos, en 4 divisiones. Por lo tanto es dividido 4. Voy a proceder a ingresar esto en una calculadora 82MS. Coloco, como tengo un numerador compuesto, coloco paréntesis y coloco el numerador 30 por 2. Cierro paréntesis para indicar que todo eso es un numerador, tecla de fracción y coloco denominador 4. Presiono igual y me ha dado un resultado de 15. De igual manera, lo voy a ingresar en una calculadora
que me deje dibujar fracciones de manera natural. Ingreso fracción, 30 por 2 en el numerador, me traslado al denominador y coloco 4. Tal y como lo tengo en mi fórmula, así lo he dibujado en la calculadora. Presiono igual y me ha dado un resultado de 15. Entonces la posición 2 es el dato 15. En este caso, el dato 15 corresponde a la segunda línea, porque en la línea anterior yo ya llevaba 14 datos tabulados y mi dato número 15 se encuentra en el nivel de abajo, ya que en el segundo nivel que está seleccionado, ahí está el dato 15, el 16, el 17, el 18 y el 19avo dato. Por lo tanto, esta es la línea con la cual voy a trabajar mi fórmula. A continuación, voy a ingresar, tomando en cuenta que estoy buscando el cuartil 2 y tomando en cuenta mi tabla y la ubicación de la posición, voy a utilizar la fórmula CK es igual al límite real inferior más N por K dividido C menos frecuencia acumulada de K menos 1, todo esto dividido la frecuencia de K por el intervalo de K. Con esta fórmula voy a sustituir datos. Al momento de sustituir datos me va a quedar cuartil 2 es igual a límite real inferior, que lo tengo ahí señalizado, es de 69.5, ya que es el límite real inferior de la posición del cuartil. En este caso la posición está en la segunda línea, y en la segunda línea el límite real inferior es 69.5 más, y voy a sustituir datos, total de datos 30 por, ¿qué posición estoy buscando? Que eso es K, 2, cantidad de divisiones 4 menos, y F K-1 significa frecuencia acumulada inferior, y la frecuencia acumulada inferior, es decir, donde tengo mi óvalo, la frecuencia acumulada anterior es de 14. Todo esto dividido FK. FK es la frecuencia donde está el cuartil, que en este caso es 5. Por el intervalo del cuartil, que es IK, sería 5. Recordemos que en toda la tabla el intervalo es 5. Teniendo ya mi fórmula y teniendo mis datos sustituidos en ella, voy a proceder a ingresar esta información a la calculadora. Recordemos que en la calculadora 82MS, en lugar de ingresar 30 por 2 dividido 4, voy a ingresar el resultado que me dio, que fue de 15. Comencemos a ingresar esto a la calculadora. 69.5 más, y tengo una fracción, paréntesis. Mi fracción tiene un numerador compuesto. Entonces, paréntesis. 30 por 2 dividido 4 da 15. Menos 14. Cierro paréntesis. Tecla de fracción. En el denominador tengo 5. Recordemos que toda esta fracción la he ingresado en paréntesis. Cierro mi paréntesis. Por 5. Presiono igual y me ha dado un resultado de 70.5. Así como lo he trabajado en la calculadora 82MS, lo trabajaré en una calculadora que tiene opción de dibujar naturalmente cualquier fórmula. En este caso, comienzo a trabajar y a ingresar. Coloco 69.5 más fracción y en el numerador tengo otra fracción. Mi fracción que está en el numerador tiene 30 por 2 en su numerador. En el denominador tiene 4. Salgo de esta fracción y coloco menos 14. Avanzo para irme al denominador,
general, que es 5. Salgo de toda la fracción y coloco por 5. Presiono igual. Si es necesario, con la tecla SD convierto, ya que tenía una fracción mixta y en decimales es 70.5. Por lo tanto, en ambas calculadoras coincide que el 50% de los datos se encuentra de 70.5 hacia abajo. En el caso de los cuartiles, este dato siempre va a coincidir con el valor de la mediana. Nuevamente tengo mi tabla y con esta tabla voy a trabajar lo siguiente. Voy a buscar la posición 3. Utilizo la fórmula de posición que hemos estado trabajando y voy a proceder a sustituir datos. Recordando que en K, que es el número de la posición, voy a buscar posición 3. N, que es total de datos, 30. Y entonces me va a quedar total de datos 30 por posición 3 dividido cantidad de divisiones 4. Y esto lo voy a ingresar en mi calculadora 82ms. Recordemos, como tengo una fracción con un numerador compuesto, ingreso paréntesis. 30 por 3, cierro paréntesis, dividido o tecla de fracción 4. Presiono igual y lo voy a convertir con la tecla de ABC, que es la tecla de fracciones, y me ha dado como resultado 22.5. Recordemos que este resultado me va a servir más adelante. Así como lo he hecho en la calculadora 82ms, lo voy a dibujar o lo voy a ingresar a mi otra calculadora. En mi otra calculadora ingreso fracción en el numerador 30 por 3, me traslado al denominador y en el denominador 4. Salgo de toda la fracción, presiono igual, con la tecla SD convierto y me ha dado un resultado de 22.5. Y entonces sé que la posición 3 está en el dato 22.5. Y voy a proceder a ubicarme en mi tabla y buscar en las frecuencias acumuladas donde se encuentra el dato 22.5. Y en este caso va a estar en la tercera línea, ya que en la tercera línea contiene el dato 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces, en esta línea es de donde voy a sacar los datos para mi fórmula. Cuartil 3. Tengo mi tabla. Y con esta información voy a trabajar la fórmula que hemos trabajado anteriormente, que la estoy presentando en este momento, y con esta fórmula voy a proceder a sustituir datos, recordando que los datos utilizo como guía la línea donde se encuentra la posición 3. Cuartil 3 es igual, el límite real inferior de ese cuartil es en este caso 74.5 más total de datos 30 por K, posición 3, C, cantidad de divisiones 4, menos frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra esta posición. Y veamos en la columna de frecuencias acumuladas. Tengo dentro del óvalo la frecuencia acumulada de 25. La frecuencia acumulada que está antes es de 19, por eso es menos 19. Dividido, FK significa frecuencia del cuartil. En este caso, la frecuencia encerrada en el óvalo es 6. Por el intervalo que tiene toda la tabla, en este caso es 5.
Entonces, para el cuartil 3 tengo mi fórmula y tengo ya sustituidos mis datos en mi fórmula. Por lo tanto, voy a proceder al ingreso de estos datos en la calculadora 82MS. Aquí debo de recordar que el resultado de 30 por 3 dividido 4 no lo voy a colocar literal como aparece en la fórmula, sino el resultado que ya lo encontré previamente, que sé que es 22.5. ¿En qué momento encontré ese resultado? Lo encontré al momento de buscar la posición y ubicarme en mi tabla. Entonces, en la calculadora 82MS ingreso lo siguiente: 74.5 más, y tengo una fracción, así que paréntesis. En el numerador tengo una operación, así que paréntesis. 30 por 3 dividido 4 me da 22.5 menos 19, cierro el paréntesis del numerador, tecla de fracción, y en el denominador 6. Cierro el paréntesis de toda esta fracción y coloco por 5. Presiono igual y me ha dado un resultado de 77.42. Así como lo ingresé en la calculadora 82MS, voy a demostrar cómo ingresarlo en una calculadora que tenga opción de escribir naturalmente cualquier fórmula. En este caso no voy a omitir nada, la voy a ingresar completa. Procedo a ingresar 74.5 más fracción, y en el numerador tengo otra fracción, que sería 30 por 3, y en el denominador 4, menos 19. Salgo de toda esta parte del numerador y me paso a mi denominador, y en el denominador coloco 6. Salgo de toda la fracción y escribo por 5. Si se dan cuenta, tal y como la tengo en mi pantalla, así está también ingresada esta fórmula en la calculadora. Presiono igual, si es necesario con la tecla SD convierto y me da el mismo resultado, 77.42, que en este caso el 77.42 corresponde al límite del 75% de los datos, es decir, hasta el 77.42, hasta este valor estarían contabilizados el 75% de los datos, y después de este dato hasta el final estaría la cuarta división, que va a llegar hasta el 100%. Recordando que aquí lo que hemos buscado es las divisiones que hacen que mis datos estén divididos en 4 porciones exactamente iguales. Recordando la ubicación de los cuartiles y lo que acabo de explicar, las líneas verdes serían el total de datos, donde mi primera división, que me va a dividir el 25% de los datos, es decir, una primera cuarta parte, es el cuartil 1, cuyo valor es de 67.18. El cuartil 2 es el que divide a los datos en dos partes iguales, ya que este se encuentra en el 50% de los datos, que en este caso su valor es de 70.5. Por eso es que este dato siempre va a tener el mismo valor de la mediana. Y el cuartil 3, que es el que causa la tercera división, es en este caso el que tiene un valor de 77.42. Si nos damos cuenta, en esta línea recta, la secuencia de las flechas verdes sería el total de datos, y el total de datos se ha dividido en 4 porciones iguales, y los responsables de marcar estas divisiones es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuyos valores ya los he explicado. En resumen,
Mis cuartiles serían los siguientes. Cuartil 1, 67.18. Cuartil 2, 70.5. Cuartil 3, 77.42. Y de esta manera he buscado las posiciones que dividen a esta tabla o a estos datos en 4 porciones iguales. Excelente, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que el ejemplo visto acá sea de utilidad, que hayas podido comprender cómo es que nos vamos a ubicar en la tabla, cómo es que vamos a utilizar nuestras fórmulas dependiendo del cuartil que se esté buscando. Y de mi parte yo te agradezco por la atención prestada y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.